Le damos la bienvenida a Hernán Andrade, senador conservador, quien apoya la candidatura de Juan Manuel Santos y que nos acompaña desde Neiva, en el suroriente del país. Gracias por estar con nosotros, senador. Bienvenido. Juan Carlos, un saludo muy especial a toda la gran audiencia de NTN 24 horas. ¿Qué le pasa al Partido Conservador? ¿Cuál es la verdad, digamos, entre las mayorías o quién tiene la mayoría de esa base del voto azul en Colombia? ¿Quienes están con Juan Manuel Santos o quienes están con la ex candidata presidencial o incluso con el expresidente Andrés Pastrana? Esta es una elección, Juan Carlos, que ha dividido la opinión nacional, ha dividido los partidos en general, la Alianza Verde, el propio Polo Democrático, y no es de extrañar en el Partido Conservador. Te puedo poner un solo ejemplo. De los dos expresidentes nuestros, Andrés Pastrana respalda a Óscar Iván Zuluaga y el expresidente Belisario Betancur, quien adelantó unas negociaciones con la FARC hacia el año 84-86, respalda al candidato Juan Manuel Santos. Así que nosotros tenemos dos expresidentes vivos y estamos divididos. En las bases también se da esa división y bueno, se da en el Senado 9-9, 10-8. Somos 18 senadores electos para el próximo periodo y se da en la mayoría de los directorios. Además, hay que anotar que esta elección es una elección más que de maquinarias y de dirigencia, es una elección de las bases ciudadanas y de movilización ciudadana. Aspiramos a convencer a las bases conservadoras y al país en general que la mejor salida es la solución política al conflicto. Así que es un fenómeno que se da al interior de la mayoría de las colectividades y se da en general en el conglomerado social colombiano. ¿Por qué la paz de Juan Manuel Santos si no la paz de Óscar Iván Zuluaga? Óscar Iván Zuluaga ganó la primera vuelta buscando el voto duro, la primera frase que él utilizó el día que ganó la convención del Centro Democrático fue que el día que se posesionara como presidente rompía los diálogos de La Habana. Después se ha venido corriendo, pero ese fue el discurso para ganar la primera vuelta y ahora ha ido moderando su discurso porque encuentra una realidad fáctica y una realidad política y social, que es que los diálogos de La Habana van adelante. Es una irresponsabilidad hablar de romper los diálogos y por ello ha venido moderando su discurso. Juan Manuel Santos fue quien arrancó, quien exploró, quien inició los contactos. Hicimos una agenda legislativa de la cual yo fui actor principal como ponente, ley de víctimas, marco jurídico para la paz, fuero penal militar que se nos cayó en la Corte, el referendo por la paz. Él ha sido el interlocutor de esos diálogos con una excelente nómina en La Habana, Humberto de la Calle Lombana, así que el interlocutor a nombre del Estado colombiano ha sido el presidente Juan Manuel Santos y no tendría ninguna lógica que cuando las negociaciones llevan más del 60% en su agenda y los puntos centrales vayamos a cambiar de interlocutor. Reitero, así el candidato Zuluaga haya moderado su discurso a los colombianos, pero entendemos plenamente la importancia de los diálogos y creemos que el mejor interlocutor es Juan Manuel Santos Calderón. Senador, pero moderar el diálogo si el mismo día en que Óscar Iván Zuluaga dio esa declaración dijo que iba a suspender temporalmente, y pareciera que es la palabra que muchos que apoyan al presidente Santos han olvidado, dijo voy a suspender temporalmente los procesos de diálogo en La Habana para establecer unas condiciones allí. No es lo mismo decir que se va a suspender por completo. No, Juan Carlos. Él primero dijo que rompía, después dijo que suspendía temporalmente. Y si usted relee la declaración que firmó con la candidata de nuestro partido, Marta Lucía Ramírez, ahí ya habla de unos plazos que no habla así de 3 meses y de 1 mes, de 4 meses, con algunas condiciones que en determinado momento se pueden tornar difíciles para continuar la negociación. La frase de la suspensión temporal después también la cambió en la firma del acuerdo con Marta Lucía Ramírez. Él ha venido cambiando de posición buscando un voto de centro moderado. ¿Quién ha tenido una línea consistente, para no caer aquí en las declaraciones de nuestro rival a la presidencia, quien ha tenido una línea coherente y consistente, con dificultades, porque negociar en medio del conflicto, los ejemplos en el mundo son dificilísimos. Valdría solamente anotar el ejemplo de Sudáfrica, de Nelson Mandela, que fue negociación en medio del conflicto. Negociar en medio del conflicto causa desconfianza en la ciudadanía, pero el que ha sido coherente y consistente en los 4 años ha sido el candidato presidente Juan Manuel Santos, y creemos que hoy tiene la legitimidad para continuar y cerrar esa negociación que vale la pena, Juan Carlos, señalar que tendrá que ser refrendado en los temas sensibles para la sociedad colombiana, tendrán que ser refrendados por la ciudadanía mediante un referendo popular. Ello no ha cambiado, eso es una ley de la República que lideramos en el Congreso, y por eso creemos que la posición coherente y consistente es ratificar la confianza en el actual presidente de la República.
Senador, pero para algún sector del colombiano ha sido tan consecuente, tan lineal en el discurso de la paz, Juan Manuel Santos, que pareciera, y así lo tildan sobre todo los sectores uribistas, que las FARC están jugando con el proceso de paz, están dilatando el proceso de paz y que esto ha llevado a que se hable de una calma en el país negociada, pero por otro lado sigan los atentados terroristas en diversas zonas del país, que hayan explosiones de niños como pasó en algún momento antes de la primera vuelta electoral. Y esto también llama la atención. Bueno, ¿hasta dónde va a ir este proceso de paz que además lleva 2 años en 3 puntos? Juan Carlos, sí, es cierto, es difícil, pero las reglas de juegos están trazadas y el Estado colombiano no ha aceptado el cese bilateral. No podemos dejar el ejercicio de la fuerza legítima del ejército colombiano. El Estado colombiano es el que no ha aceptado un cese bilateral y como gracia de la guerrilla de vez en cuando, en el periodo electoral nos decretan un cese unilateral. Reitero, negociar en medio del conflicto es muy difícil, pero esas son las condiciones de esta negociación porque hay atentados, porque hay policías asesinados a lo largo y ancho del país, porque hay menores asesinados, por toda la violencia que hay en Colombia, es que la salida es terminar la negociación, no acentuar el conflicto armado, porque sabemos la importancia nosotros en esta zona del país, golpeada del sur del país, entendemos que esa es la salida y aceptamos que negociar en medio del conflicto es muy difícil para que la sociedad colombiana lo acepte. Ojalá la FARC entendiera esa situación y decretara un cese unilateral para terminar los 2 puntos que nos faltan. Ahora, no son cualquier punto los que se han adelantado, participación en política, el tema agropecuario, el fin del narcotráfico como fuente de financiación y de actividad de la FARC, así que los puntos que se han sacado adelante no son cualquier puntos y bien valía la pena la demora con tal de que lleguemos a estos 2 puntos finales que son el tema de víctimas y el tema de justicia alternativa que falta por definir. Sabemos las dificultades, sabemos que el colombiano tiene rechazo total hacia la FARC, tiene la desconfianza natural en una organización terrorista que ha asesinado policía y soldados. Nosotros no negamos ello, pero precisamente porque sabemos la gravedad de los actos de la FARC es que creemos en que las próximas generaciones no tienen que estar condenadas a otros 53 años de conflicto como los que llevamos con esa organización guerrillera. Ahora, senador, ¿por qué en la primera vuelta pareciera que este discurso no caló en los colombianos con respecto al proceso de paz? Este discurso fue derrotado en primera vuelta y si en Colombia no existiera la posibilidad de una segunda vuelta, Óscar Iván Zuluaga sería el presidente. Juan Carlos, porque la FARC goza del rechazo pleno de la sociedad colombiana, porque la FARC le hicieron conejo a la sociedad colombiana en las negociaciones del Caguán y eso fue lo que llevó al poder al presidente Álvaro Uribe Vélez, porque la FARC atenta contra civiles y atenta contra soldados, siguen extorsionando en campos y veredas y no cesa los actos contra la población civil. Por esa razón es que la gente no cree en la negociación y tiene razones de no creer en la negociación. Nosotros creemos que debemos persistir y debemos cesar en esa lucha por alcanzar la salida política, por todas las bondades que significará para el futuro alcanzar la paz en Colombia. Pero ¿y en esta segunda vuelta no podrá tener el colombiano la misma mentalidad con respecto al proceso de paz, con respecto sobre todo, como usted lo ha dicho, a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia? Juan Carlos, es que nosotros no tenemos otra salida, los colombianos no tenemos otra salida que cesar. Conflictos armados en el mundo son muy escasos los que existen en la actualidad. Sabemos que la salida es el 80-90% de los conflictos en el mundo terminan políticamente con las excepciones que usted conoce, Nicaragua y otras excepciones. La salida es política y esa es la constante en el mundo y nosotros sabemos que es la alternativa. Por supuesto, eso no es un conflicto, es el fin del conflicto, la búsqueda de la paz en donde haremos 15, 20 años. Estamos cerca relativamente con los colombianos, estamos convencidos que con dificultades que hay, ratificando al presidente Santos, vamos a ir adelante. ¿De qué otra manera explica usted, Juan Carlos, que el candidato de Zuluaga, que obtuvo ese 30% cercano, haya moderado su discurso y después de que habló de esa suspensión temporal, ya habla de la paz, con una paz con condiciones? Ahora hay que aclararle a los colombianos y al mundo entero que aquí no va a haber una paz con impunidad, ni que Iván Márquez ni Timochenko van a ir al Congreso de Colombia, ellos tienen delitos de lesa humanidad. Es que cuando usted me habla de las falencias del proceso de paz, no se ha vendido a la opinión pública la realidad de lo del proceso de paz. Humberto de la Calle Lombana se quedó corto en venir a explicarle al país, el jefe de negociadores,
qué es lo que se ha adelantado. Eso no es un proceso a espaldas del país, es un proceso que está acordado, con Internet figuran los 3 puntos acordados y nada está debajo de la mesa, nada hay debajo de la mesa. Ha faltado mercadear, vender el proceso de paz y por supuesto generarle confianza a los colombianos, que es tan importante para sellar esta salida política al conflicto. Pero aún así aseguran que no ha habido la suficiente explicación de qué está detrás de esos acuerdos, cuáles han sido los puntos o cómo se llegó a la negociación. Nada debajo de la mesa, Juan Carlos. Es que se ha creado un manto de duda donde no lo hay. El acuerdo, el punto agrario figura en Internet. ¿Qué es lo que se acordó? Desarrollo sostenible, un banco de tierra, participación en política, creación de unas curules adicionales en zonas especiales para las cámaras de representantes, constitución de partido político. El tema del narcotráfico está expuesto en las páginas. Es que el expresidente Uribe ha sido muy hábil, y la campaña del candidato Zuluaga, entender ese marco de duda, y ha faltado difusión. Los colombianos no conocen el marco jurídico para las PAS, las condiciones que se tienen que llevar a cabo para que haya acuerdo. Le enumero: dejación de las armas, liberación de los secuestrados, no reclutamiento de menores, reparación de las víctimas, comisión de la verdad. Yo fui el ponente de ese marco jurídico para la paz y tengo la autoridad política y jurídica de explicarlo, pero eso faltó difusión todos estos meses para no dejarse ganar de una campaña mediática del presidente Uribe, que estábamos negociando. Se ha dicho que se va a reducir el ejército cuando no es eso, se ha dicho que se va a reducir el gasto de defensa cuando no es cierto. Así que aquí se han dicho a lo largo y ancho del país una realidad que no es, que adolece de razones ciertas, y el gobierno se ha quedado corto en explicarle ello a la ciudadanía. Pero todo se solucionará y tendremos al final del día, al final del túnel, una votación popular que selle y ratifique los acuerdos que se alcancen en La Habana. Senador, ¿y dónde quedará estas denuncias que se han hecho por parte del propio Partido Conservador, donde dicen que ustedes los van a llamar al botón por doble militancia, que eso es algo que se tiene que investigar además? Eso son patadas de ahogado. Eso es lo que demuestra temor de la otra campaña. Hagamos el debate dialécticamente, hagamos el debate que estamos dando. Eso, amenazarnos con doble militancia, cuando es claro los estatutos de nuestro partido, que las convenciones de nuestro partido son las únicas autorizadas para alianzas. La candidata Marta Lucía Ramírez tenía un mandato por convención y lo acatamos y votamos por ella en la primera vuelta, pero para hacer un acuerdo para la segunda vuelta se hubiera tenido que hacer una convención nacional del partido o una decisión oficial del Directorio Nacional Conservador. Ellos lo que hicieron fue un acta de respaldo de Marta Lucía Ramírez y unos directoristas a la campaña de Zuluaga. No hay una decisión oficial y me parece de poca monta y bueno, no quiero utilizar descalificativos que después tenga uno que cerrar heridas, pero me parece que ese no es el camino, venir a descalificarlos cuando la discusión es tan importante sobre los mecanismos y los medios para alcanzar la paz. No tenemos ninguna clase de temor, afrontaremos las demandas correspondientes y le estamos explicando a los colombianos, como estoy explicando ya aquí a usted, Juan Carlos, y a los colombianos, que no es cierto lo que se ha dicho, que no hay paz con impunidad plena como lo han planteado, que los guerrilleros que tienen delitos de lesa humanidad no van a ir al Congreso y que vamos a cerrar de cara al país y públicamente y con votación popular un proceso difícil, pero que traerá para las próximas generaciones bondades para el futuro del pueblo colombiano. Fíjese, senador, que si bien muchos hablan de quién va a ganar la presidencia, obviamente porque es el tema, si es Santos o si es Zuluaga o si es para otros César Gaviria o Álvaro Uribe Vélez, pero hay algo que se ha descuidado tal vez en este debate y es precisamente qué va a pasar con ese nuevo Congreso colombiano donde las fuerzas parecieran que van a estar muy parejas. Si bien el gobierno de Santos, si siguiera de gobierno, va a tener una mayoría, también es cierto que es una mayoría no tan holgada como la pudo tener durante este periodo. ¿Qué va a pasar ahí con el proceso de paz, con esas discusiones que se lleven no solamente en el proceso de paz, sino también en cualquier otro tema que tenga que ver en lo económico y en la defensa del Estado? Sí, Juan Carlos, porque el debate se ha centrado en lo de la paz, que es el punto central, y se han descuidado los otros aspectos, eso es cierto, pero en eso no habría dificultades. Primero que todo, la ley que convoca al referendo y que permite ratificar está ya aprobada por el Congreso y nos tendríamos que ir a esas elecciones. Y le digo pragmáticamente, Juan Carlos, que ganando el presidente Zuluaga, el presidente Santos o el candidato presidente tendría una mayoría relativamente holgada. Son 21 senadores de la U, 17, 18 del partido
liberal y 18 del conservatismo, y arranca de 56. La mayoría del presidente Santos es una mayoría cercana a los 70 senadores. Y no me cabe... no, el Partido Liberal, Partido Conservador y la U es un núcleo central. Sí, pero los 18 que me nombran, no todos están con Santos del Partido Conservador. Pero Juan Carlos, eso es una división que se da hoy de coyuntura electoral, y no es que me quiera acomodar si me van a llamar en el gobierno. Normalmente el partido se fusionará apenas pasen las elecciones presidenciales, y el candidato Zuluaga tendría más dificultades, usted me está hablando numéricamente, de convocar esas mayorías, pero también seguramente llegará a ser mayorías en el Congreso de Colombia. Yo creo que el problema no va a ser tanto en el manejo del Congreso, sino ahora en este debate electoral y en vender mediante el referendo popular lo que se acuerde en La Habana, y el Congreso va a ser consecuente. Ahora el Congreso va a tener un papel muy importante, por ejemplo, definir hasta qué grado de participación política puede tener los guerrilleros de cierto estatus o nivel. Va a ser un punto que se definirá cuáles son los delitos que caben dentro de la figura de delitos políticos. El papel del Congreso va a ser fundamental, pero en el caso particular obraremos con criterio de acuerdo a la sociedad colombiana, pero con generosidad, porque si hay un acuerdo político tenemos que entender que es una negociación y no una entrega de la guerrilla colombiana. Así que sí va a cumplir un papel el Congreso, pero a mí no me cabe duda que se harán las mayorías correspondientes que interpreten el fervor popular de la firma. Ahora, una cosa es ahora y otra cosa, Juan Carlos, el día que se selle el acuerdo, que venga el acompañamiento internacional, que vengan las organizaciones, que venga todo el mundo a mirar y sellar ese acuerdo, y seguramente se obtendrá el respaldo popular que requiere la solemnización de ese acuerdo de paz, Juan Carlos. Y en estas encuestas, senador, ¿usted cree, en las últimas que salieron durante jueves y viernes, donde en dos, si no estoy mal, daban como ganador a Santos y en las demás daban como ganador a Zuluaga? Incluso en una de ellas daban 49 contra 41, en la otra un empate técnico de un 38-37. En la encuesta de la firma Young Haas, por ejemplo, también daban una diferencia del 41 al 30 y algo a favor de Zuluaga. ¿Qué pasa con las encuestas? ¿A quién creer en esas encuestas, más allá de decir que la encuesta final es la del 15 de junio? No, yo sí creo en las encuestas, Juan Carlos, casi todas son consistentes. Bogotá parejo, la costa Caribe a favor de Santos, la zona nuestra se refugia en la posibilidad de la fuerza Huila, Meta aquí en el sur a favor de Zuluaga. Uno diría que la Antioquia es claro, la mayoría de Zuluaga, y el eje cafetero donde él es oriundo. Aquí hay una constante donde hubo más violencia, la gente se refugia en el recuerdo del gobierno que en su momento respaldamos y que cumplió una tarea en Colombia del expresidente Uribe. Lo que revela todas las cuatro encuestas, sin entrar a criticar una, es que las regiones están divididas, polarizadas, y que, por ejemplo, uno podría asegurar que Bogotá puede definir, pero está muy parejo, 47-45, toda la mayoría de las encuestas Bogotá parece dividida, con una salvedad, que esas encuestas fueron hechas antes del ingreso de Clara López, que uno creería que normalmente con sus 500.000 votos en Bogotá y 2 millones en el país, podría mover la aguja del dial de una encuesta la adhesión de Clara López, pero no cabe duda que el país está polarizado. Nosotros aspiramos, los que estamos con el presidente Santos, a hacer la mayoría ese día, porque es lo que le daría confianza a la posibilidad de terminación de la negociación política al conflicto. No, yo no las critico, lo que reflejan, si usted promedia, salvo la de Napoleón Franco que dio esos 8 puntos, todas el resto señalan una diferencias muy estrechas, cifras, y con dos a favor de Santos, una con 7 décimas, que es una multinacional, una firma muy importante como es Gallup, da una diferencia de 7 décimas a favor de Zuluaga. Así que eso marca lo que hoy estamos viviendo en Colombia, una pelea y una disputa muy pareja, que aspiramos que al final, en estos últimos 7 días de campaña, 8 días de campaña, se definan a favor del candidato presidente Juan Manuel Santos.